Entonces, mañana usted está viajando, contraten el avioneta expreso para su traslado a Bermúdez. Efectivamente. Y al otro día ya estaba viniendo para acá ya. ¿Y a dónde aterrizó? No, esa vez aterricé acá ya, pero cuando vine una vez como para hacer una inspección acá, cuando vine primera vez a Bermúdez, entonces como me dan una avioneta para volar con, ¿cómo se llama esta misión? Adventista creo era, ¿no? Ajá, de Nevate. Y el piloto era el capitán Johnson, oye, un gringo. Entonces yo vengo, pero ya era tarde. Y bueno, venimos en vuelo y la avioneta aterriza pues en Nevate. Oye, ya se hacía las 5:30. Y me dice el piloto, pues bueno, amigo, yo quedar acá, me dice, el gringo. Ya, ¿y yo qué hago acá en Nevate? No conozco a nadie. Y el pueblito no, hay unas casitas. No, espera. Entonces, yo tomo la decisión, pues será cerca de acá, bajando, pues no de Nevate acá, ¿no? Será cerca, ¿cómo será? Y bueno, voy a ir al puerto. Agarré mi mochila, otro maletines, así agarré. Y me fui al puerto, encontré un joven, ¿no? Nativo. Yeah. Le digo, amigo, le digo, ¿qué haces? Le digo, no, me vine a bañar, me dice. Un gran favor, le digo, no me puedes ayudarme a hacer una balsita con tronco de plátanos, le digo. Mira, y ya se hacía de noche. Sí, me dice, acá tengo mi machete. Y ahí hay plátanos de seda, pues, ¿no? Cortó 5 trozos de plátano y les ensartó con caña brava. Después para poner mis cosas arriba. Y un pedal de caña brava de 2 metros para guiarme con eso. Hoy se hacía de noche, yo ya, bueno, ya bótame la balsa, ya, entonces yo también me empujo la balsa al medio del río y comienzo a bajar. Y es que voy bajando, se va oscureciendo, ya hermano, oscuro. Yo digo, pues, ¿cómo decir dónde está Bermúdez? Una lucecita apenas había, un motorcito viejito, ya creo era de, no sé de cuántos, pero ya viejito el motorcito, ¿no? Había luz, creo, desde las 7, creo, hasta las 10 nomás, ¿no? Ya. Entonces, y voy bajando, mi preocupación era demasiado, me puse a medio río, silencio, hermano, y la oscuridad, y con mi caña brava, así remando, con la caña solito, hermano. Hoy sí, bravo ha sido, sí. Entonces, de repente escucho un ruido de un motor, que suena, pues no, pero no sabía si arriba o abajo, ¿no? Suena el motor, el motor viene. Yeah. Yo digo, pucha, ojalá sería de bajada para que me lleve, decía, pues no. Entonces viene el motor y le escucho más cerca, la curva, sale en la curva, pero largo en la curva viene, ¿no? Un deslizador viene ahí, Entonces ya me vio, yo le vio, pues solamente uno venía ahí manejando el deslizador. Entonces a mi lado baja un poquito su velocidad, me dice, señor, me dice, ¿usted es de Ministerio de Cultura? Sí, le digo, que venía a recogerle, me dice. Eso ese rato todito se oye, man, qué alegría hoy. Sí, entonces ya pásate por acá, ya mis cosas ahí va, me dice. Y él me pregunta, oye, ¿no tenías miedo de bajar de noche? Me dice. Y ahí si pasabas Bermúdez, ¿a dónde te ibas? Ya me dice. Hoy no venimos ya a Bermúdez. Ya así llego, hermano, ahí. Ya de ahí pues ya me ubicaron ya. Y ahí fue don Lucho Pinto, se fue Pinto a recogerme esa vez. Pues don Amé llegó primero. Don Amé llegó primero, él le mandó a don Lucho, ¿no? Para que me vaya a recoger. O sea, en eso entonces se trabajaba mayormente en coordinación, Banco Agrario, Ministerio de Agricultura, el CIPA, todos casi juntos. El trabajo de campo hacían casi coordinado, ¿no? Sí, así era. Usted, don Hidalgo, vino acá, estuvo a partir de 1964. 66. 66. Don Eguavin, usted vino de qué año? 58. 58. Usted, don Eguavin, cuando llegó acá, también trabajó en el sector agrario.
yo vine así de pasajero porque tenía un hermano al frente de Rami que se llamaba Jesús Eguari. Él era el administrador allá en Presby. ¿Su hermano está acá todavía? No, ya es finado. Ya es finado, ¿no? Sí. Ya. Él trabajó ahí, después yo recuerdo una vez con Benavides. Benavides era el administrador, el gerente. Benavides. Sí. Así se llamaba el. Sí, el Humberto Benavides. Y ahí pues cuando estuvo en el bar de Estrada, por entonces Chiringa que le llaman, Ya. y ahí por entonces él pues como era chiquito y era bien peleador, le gustaba pelear, agarrar un planchazo y ¡bum! Se cae de Humberto Benavides. Sí. O sea que era un tema de un deporte o lo hacían por No, amistad? así porque estaban tomando. Ah, ya se rayaban. Así Ya. es. Pero que usted que es un poquito más antiguo, un poquito más, podría decir, unos años anteriores, de repente hay otras personas que de repente vamos a invitar que también tienen prácticamente toda una vida acá. Lo que queremos rescatar de alguna forma, esta cronología o este acercamiento un poco sirve más que todo para poder enfocar el tema de la identidad de la población. Como usted sabrá, el tema de la unión de dos mundos, en este caso las comunidades nativas con colonos, genera un nuevo universo, genera un nuevo tipo de población que hasta ahora no llegamos a entender. Porque yo cuando llegué Ajá. estaba don Emilio Verástegui, que lo encontré en su chacra. Verástegui. Sí, Emilio Verástegui. ¿Algunos de ellos están vivos? Sí, Emilio Verástegui está vivo. Después su hermano del alcalde, del actual alcalde, Marcelino Aguirre, era un trabajador que soldaba así todo eso. Marcelino Aguirre. Después Chinín, el que me llevó, Chinín me llevó a Presby. Salimos a las 4 de la tarde, llegamos a las 10 de la noche con puro remo y tangana, yo bien agarradito de mi canoa, pero surcábamos. Por entonces no había motores, no había nada. Claro. Después, ¿quién estuvo? ¿Quién más estuvo en esos años? Cuando usted empezaba a llegar, Ya. había ya otras personas acá. Sí. Ahí estuvo Chinín, el que me llevó, después Emilio Verástegui, Ya. su tío, creo, del actual alcalde, Aguirre, Marcelino Aguirre, porque su hijo era Félix Aguirre. Félix Aguirre, se murió también Félix. Ya. Y ahí tuvo pues en un encuentro, seguro como vivía abajo, él tuvo ahí su compañerita, ¿no? Claro. Y ahí empezó a procrear el actual alcalde. Ya. Marcelino Aguirre, Emilio Verástegui, Chinín, después estuve yo, don Ubaldo Valdés, entonces era. Ubaldo. Sí, pero ya es muerto también, ya no está. Raúl Poma, todos también se fueron ya. Él era el primer agente que vendía pasajes de Vendía SAS, pasajes, sí, ¿de acá para dónde? a San Ramón. A San Ramón. Sí. En avión. Bueno, sí, en avión. Ya. Vendía pasajes. Ahora, vamos, ahorita más o menos los hemos dilatado un poquito. Esta metodología que vamos a utilizar mayormente para poder enfocarnos y de repente tratar de no divagar, porque obviamente escucharlos a ustedes es bastante bueno.
en todas esas historias o esos episodios. Pero esos episodios van a ser necesarios si los ordenamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a coincidir en un punto. Yo les voy a poner un punto, un elemento, y ustedes me van a decir en base a eso qué es lo que ha sucedido, por ejemplo. Por ejemplo, yo voy a decirles el aeropuerto de Puerto Bermúdez. ¿Qué es lo que se acuerda usted del aeropuerto? El aeropuerto anteriormente fue aquí abajo en Yamizú, sí. Después se hizo acá en la parte alta ya así cargábamos hormigón, cargábamos todo. Ajá. Y con su mulita de, ¿quién era por entonces? ¿Por qué se hizo aquí en la parte alta? Porque en la parte baja se inundaba. Como cambia la historia, ¿no? Sí. O sea, tiene una razón de ser, porque lo que nosotros, bueno, yo soy docente de profesión, docente universitario de profesión, pero lo que a nosotros nos enseña como un tema de metodología o forma de investigar es primero colocar ciertos elementos, como un aeropuerto, como colocar las primeras viviendas, como cuando ustedes llegan y encuentran una vivienda que es la más antigua y la que está más paradita. ¿Cuál era esa vivienda, por ejemplo? Esta de acá de la esquina de lo que era de Pablo y de Poma, porque Poma tenía acá su casa y había un hotelito, el hotel se llamaba Los Ángeles. Los Ángeles. Ajá, pero no tenía puerta, tenía cortinita nomás, pero había su camita, nos alojaba, ¿no? Veníamos, nos alojamos ahí, había los restaurantitos de la señora Zaida de Poma y del señor Zambrano, ¿no? La viejita ahí está. Se comía en los únicos. ¿La señora cómo se llama? La señora Zambrano es vive, la señora. Sí, la viejita vive. La viejita vive. Claro, no me acuerdo, pues. Elsa creo, Elsa Zambrano. Interesante. Es de la señora Dora, su mamá. De la señora Dora, su mamá. Pero ahora tenemos una partecita de este esqueleto que es la raíz. Sigue el ánimo de quizás de poder tergiversar de repente este proceso de cómo se va creando con algunos elementos, porque la historia de un distrito, de una ciudad, no solamente se teje por la historia de los pobladores, sino también por esos elementos, ¿no? O sea, ¿por qué se construyó este primer hotel? Porque supuestamente había antes cierto movimiento comercial, cierto movimiento de productos, o en todo caso cierta necesidad de tratar de buscar dónde alojar a estas personas que venían de afuera, en este caso, ¿no? Los colonos que venían a trabajar en el Ministerio de Agricultura, o así, etcétera, etcétera. Una necesidad era un hotel. Entonces, ya tenemos dos elementos acá claves, que es el aeropuerto, los primeros hoteles, hospedajes, y falta un elemento clave. ¿Cuál era la fuente de trabajo, en todo caso, de los colonos, por la razón por la que llegaron acá? Ahorita no lo voy a agregar aquí. Cuando en ese entonces, ¿qué pasa? Puerto Bermúdez era una zona virgen y la gente de plata apuntaba a venir a Bermúdez. Tales que han venido de Lima, por ejemplo, el señor Carlos, ¿cómo se llama? Es como el señor Benavides, no me acuerdo ahorita el nombre de todos ellos. Han venido abogados, profesionales, han venido ellos a invertir dinero acá. Entonces, ¿qué ha pasado? El Banco Agrario ya existía acá, ¿ya? Entonces han venido ellos, han sacado préstamos del banco y han comenzado a sembrar, por decir, uno de ellos, el barbasco, el otro, café, cacao, así, otro cultivo más, y otros han venido dedicados a la ganadería. Ahora, en ese sentido, la importancia, digamos, de Bermúdez, cómo así ha crecido, cómo han venido los primeros colonos a Bermúdez. Esa es, por ejemplo, la principal. Ajá.
La gente mestiza que han venido, como digo, de Pucallpa, de Chanchamayo, de Huancayo, de diferentes lugares han venido, pero la misión de ellos ha sido la explotación de la madera y el jeve silvestre, ¿no? Ese era el caucho, de cuestión. Yo tengo escrito eso en mi agenda desde cuando he venido. Esa era la puntería, porque en ese entonces sacaban tremendamente la producción de jeve, y ese jeve compraba el Estado. Venían unos aviones Curtiss, unos aviones grandes, bimotores, eso cargaban la Chirime para Lima. Aviones grandes que aterrizaban en esta pista. Acá en esta pista. Y ellos cargaban la Chirime, cantidad. Ahora la madera, ¿cómo era ese entonces? Mira, yo de eso me acuerdo, que vamos a decir, les cuento. Oye, mano, la abundancia de caoba, cedro, caoba, de tornillo. Y yo como trabajaba en el Ministerio de Cultura, me dicen, ingeniero me decían, yo quiero para ir a visitar mi zona de madera, me dice, ya, vamos. ¿Quién está más por allá también? ¿Quién? Fulano de tal, me dice ya. Otro más, por ahí tenemos que salir al campo por unos 3, le digo. ¿Sí? Ya, 3, entonces ya nos vamos 3. Y se movilizaba con motores fuera borda. Entonces salimos al campo, salimos del río, la central que es el Pichis, hay pues ramales, ¿no? De quebradas. Por esta quebrada vamos a entrar, me dice, entramos en una parte y salimos de ahí, aquí tenemos que caminar, ¿ok? Pero tu zona de madera ya es desde acá, me dice, toda esta parte para arriba. Mira, imagínense, nosotros subimos de la quebrada a la parte de lo plano, más o menos 15 metros. Y a mí me causó admiración, ¿no? Y que yo no le decía nada. Pamir, oye, pero ustedes van a sacar solamente caoba, sí, solamente caoba. Y este tornillo no, me dice. Y este cedro no, me dice. Este ispingo tampoco. Orillita del río, hermano, tremendas moles así, ¿ya? Entonces solamente dedicaban a sacar la caoba, el oro verde, que es la caoba. Y toda esa madera le trozaban y hacían formas rollizas, ¿no? En trozas rollizas, y lo jalaban con remolcadores para Pucallpa, así rollizas. Y ahí se iban de frente a los aserraderos y ahí recién las cerraban. Los remolcadores entraban hasta aquí. Hasta acá entraban tremendas maquinarias. Sí, antes entraban acá, sí. Entraban y cuando estaban acá, ellos son, digamos, ¿cómo te puedo decir? Los madereros que trabajan, entonces, ellos dejaban cierto dinero acá, ingresos al pueblo. Se iban a comer restaurantito lleno y no había, mandaban preparar, señora, prepáranos un caldo, somos 10, decían, ¿no? Entre los madereros. Y cuando se ponían a tomar, bravos eran, ¿no? Yo era bien joven, ¿no? Y bueno. Y me decía, ingeniero, vamos a tomar una cerveza. Me decía, uy, ¿cómo tomamos? Y mira, ven, para antes de comer, ¿ya? Y entonces había, por decir, 8 cajas de cerveza. Oye, hay que arreglar, dice. No, este es mío, decía uno. No, yo pago esto. Suave, cobre ese señor, le dice, 8 cajas. El otro, oye, su tazo, tanto van a tomar, digo, no. Pero entonces le decimos, disculpar, le digo, yo me voy a retirar, por favor, no disculpar. Mañana tenemos que salir al campo también, le digo. Sí, me dice. Entonces yo me despedía y me quitaba ahí. Entonces, pero ellos me hacían tomando y como si nada. El siguiente día iban a mandar preparar su caldo de gallina y con eso estaban. Listo ellos. Entonces, esa gente así vivía, entonces de todas maneras dejaba cierto ingreso al pueblo, ya. Entonces de ahí a ellos venían pues 3, 4 remolcadores, agarraban su carga y se iban. Pero yo decía, pues a la madera, ¿cómo le llevan ellos? Primera vez veía, ¿no? ¿Lo van a empujar el barco? No, lo llevan jalando. La embarcación le ponen su cable o su cadena y le jala la embarcación, y a cada tramo ya se dividen ellos, uno tras otro se vaya, pero cargadito, hermano, no sé hasta cuántos pies de madera llevaban. Con balsas, ¿no? Sí, con balsas, puro cedro. Claro, puro cedro. O digo, puro caoba. Cuando terminó la caoba, recién comenzaron a trabajar el cedro. ¿Ya? El cedro comenzaron a trabajar. Terminó el cedro, comenzaron a trabajar el tornillo, recién de orillitas del río ahí, recién de trabajar el tornillo. Pero pasaban ya años. Después del cedro, ya del tornillo, eso, el ispingo.
El espino es una madera fina, para muebles más que todo, ¿no? Para puertas, para mesas, sillas, porque es una madera cuando lo cepillan es aspeado, ¿no? Muy buena madera, pero era una madera pesada, entonces a esa no le podían pues jalar así nomás porque le botaba arriba y se hundía, entonces tenían que hacer como balsa, sacaban pues esas topas de balsa que has escuchado seguramente, ¿no? Unas topas gruesas, largas, le ponían un grueso acá y le espingo acá, otra topa ahí y le espingo ahí. Así llevaban el espino porque eso no flotaba, no, así llevaban. Hasta que ya después se agotó la madera, ya no hay madera, pero la chiringa seguía. Ya. Esta era zona de chiringa, no cantidad. Esa gente, no eran muchos, pongamos que hayan sido unos 20, digamos, de este tipo de gente colonos que han venido a trabajar eso. Pero ellos han vivido, pues acá han hecho el pueblito, un pueblito más o menos de 20 casas, o sea, 20 familias, ¿ya? Ellos, los nativos, estaban en sus comunidades, pues, ¿no? O sea, retirados de acá. Ellos trabajaban con ellos, ¿ya? En la madera, ¿ya? Ahora, ¿cómo trabajaban ellos? Pues si ven antiguamente cómo hacen estos torniquetes de madera, ¿no? Dando la vuelta para jalar con el cable, la madera venía así, por decir, 3 hombres acá, 3 hombres daban la vuelta a un torniquete con 2 maderas así. Entonces el cable se iba enrollando y la madera seguía viniendo la madera. ¿Ya? Un poco, ¿cómo te puede decir? Un trabajo muy pesado, ¿no? Pero lo hacían, ¿no? Algunas subidas de eso. Se aserraba con de a mano, pues con sierra más, sí, de dos manos. Sí. Entonces, que entre dos agarraban, ¿no? Claro, sí. Entonces, la madera, por esa madera ha venido mucha gente. Acá podemos conocer, era el señor Fortunato Sosa, el señor Ramón Carrión, los señores Chávez, el papá de Chávez que trabaja en el Cieto y Tello, ellos son de Pucallpa. Entonces todos ellos han venido a trabajar por acá. Hay como 20 familias, más o menos, que no recuerdo el nombre de ellos. Pero los otros que vinieron de Lima han venido, Boto Bernales, el señor Boto Bernales que vino de Lima, él sembró café y cacao. Después había otro abogado también que colindando con él había otro. Porque nosotros supervisamos todo eso, ¿no? Y ¿qué ha pasado ahí? Yo por eso digo, me preocupa a mí, por ejemplo, con esa experiencia que tengo. Con el cacao vamos a fracasar aquí en Bermúdez. Si no hay asistencia técnica buena, y puede ser un fracaso. En primer lugar, digamos, el cacao es exigente en suelos ricos, ¿no? Que contengan bastante abono. Y si no contiene abono, la primera cosecha dará bien, al segundo ya regular, al tercero ya no. Comienza a palotearse el árbol. Por más bonito que sea, se comienza a palotear, comienza a secar todo y tremendas plantaciones han secado, yo he visto. El café podemos definitivamente no. Tremendo, los cafeteros Toleral tenían carteles grandes. Habrá cosechado 3, 4 veces. Oye, tenía gente. Entonces se ha paloteado, se secó todo. No pagaron sus préstamos, ninguno. No han pagado. Y de ahí se fueron, abandonaron su chacra, se fueron con toda esa pérdida. Han perdido un montón de plata. ¿Ya? Todos se regresaron para Lima, ya pensaron hacer fortuna, pero no ha sido así. El error de ellos ha sido de que han sembrado sin hacer el análisis del suelo, el estudio. Análisis del suelo, eso era muy urgente hacerlo. Y acá también con esta transición que tenemos, con mucho cuidado y un mantenimiento, digamos, constante tiene que haber en el cacao acá. Sí. Por eso se dice, en el cacao un hombre puede vivir tranquilamente con su familia con 2 o 3 hectáreas. Pero el cacao tal tiene que estar bien mantenido, ¿ya? Una supervisión técnica bien dirigido. Tiene que tener abonamiento foliar y tanto por el suelo. Eso, yo siempre a los de vida converso con ellos. Eso tienen que tener cuidado. Me acordarán, les digo, vamos a tener problemas. Y entonces, pues no se quiere eso, pues se quiere después de que sea pues una plantación ya perenne, ¿no? Porque todos hemos apuntado en el cacao, pero es un poco arriesgado. Entonces, en eso tenemos que ser cuidadosos en la agricultura.
Así ahí vino ya creciendo Bermúdez y la gente ha seguido viniendo, ya había pues apoyo del Ministerio de Cultura, el Banco Agrario daba préstamos, también 7%, ¿te acuerdas? Ajá, el interés 7% anual. 7% anual. Sí, préstamo, sí. Bastante, pues era bueno. Entonces, mire, había una época, ya los ingenieros del Banco Agrario hicieron un estudio técnico para siembra de maracuyá. En ese entonces ya había una fábrica de la Merced, ¿no? Y la gente comenzó a sembrar maracuyá cantidad. Ofrecieron todo el precio, cuánto van a pagar acá, que de acá ya tiene que ir ya digamos ya en líquido, ¿no? Ya no en néctar, ¿no? Sí, néctar ya. Pero no ha dado resultado. El precio por litro, bueno, no sé cómo. Ofrecieron bien, ¿no? Pagar de que podía haber utilidades. Pero cuando vi la cosecha lo bajaron, que ya no le para ni para cosechar. Entonces, ¿qué han hecho? La gente a cocharle el maracuyá, botaban al río y cantidad de maíz, bajaba por el río el maracuyá. Cantidad de maracuyá, pasaba por el río. Sí, pasaba por el río. Cantidad, decían, hoy habrá volteado algún bote, decían por abajo. No, la gente votó ya. Bueno, había mucha pérdida en Bermúdez, la gente ha hecho pruebas, ¿no? Pero como el traslado por vía aérea era costoso. Bastante caro. Los productos llegaban carísimos. Bastante caro era. Eso era la... Sasa tenía acá su canal. Sasa, sí. ¿Qué es Sasa? Una empresa. ¿Dónde está ahora de San Ramón? ¿Está el almacén? Al doctor Apelcito, esa parte, ¿no? Sí, esa parte. Era la oficina de la empresa Sasa, de los aviones que venían para acá. Sasa, es Sasa, ZA, algo así. Quiero detenerme ahí un ratito para yo sé por qué hay varios elementos. Señor Hidalgo, creo que ya por el ámbito en que ha trabajado en el tema de agricultura, usted conoce ampliamente esto. Don Evo Ávila, ¿usted se ha enfocado en su trabajo mayormente en la agricultura también? ¿O a otros tipos de No, a la agricultura y ganadería. Ganadería. Usted es ganadero también, sí. Entonces. O sea, desde que llegó estaba en... Sí, yo empecé a criar ganado a Don Américo, le compré un ganado. Ajá. Y ahí fue aumentando, y ahí hice un préstamo a Reforma Agraria, creo. Hay un punto de quiebre en la historia del Perú que es la reforma agraria, que algunos dicen malogró todo y otros dicen que favoreció. Y obviamente el tema de favorecer implica también apoderarse de cierta cantidad de patrimonio, que no son terrenos, ¿no? Para mejora económica y todo lo demás, ¿no? Es un tema de ya prácticamente dentro de la historia del Perú, prácticamente el punto de quiebre de toda la historia del Perú. Yo quiero hacerle un paréntesis porque para nosotros digo porque prácticamente somos un equipo. Usted sabe que por criterio, por la vivencia que he tenido, la historia de las instituciones públicas, tanto municipalidades, ministerios, siempre prácticamente son mal vistas, ¿no? Por el mal manejo, o porque quizás el manejo de estas instituciones no van acorde con el contexto social del lugar donde están. Entonces, a lo que hemos hablado prácticamente de varios elementos. Primero ha estado el tema del aeropuerto, ¿no? El tema de las fuentes de trabajo, de empleo, porque ese era el ingreso económico. El tema productivo, que es prácticamente la raíz de esto. Pero nos estamos olvidando de algo. Es importante también dentro de este proceso histórico, ¿no? Entender los cambios fuertes. Cada cierto presidente del Perú decía
entraba uno y lo que ha hecho el anterior está mal. Entraba uno, lo que ha hecho el anterior está mal. Los cambios de políticas de trabajo han cambiado también la historia del distrito. La depredación de las maderas, la depredación de las frutas, de los peces, prácticamente ha traído consigo una serie de cambios acá y una serie de inversiones que prácticamente como tanto la comunidad amazónica como la comunidad de la sierra son diferentes su modo de vida, ¿no? Entonces ustedes que han venido de otro lugar, ¿no? Al principio yo supongo que se habrán sentido un poquito molestos quizás o fastidiados porque a veces nos veían mal o los veían mal, ¿no? ¿Por qué hace los señores de acá? ¿Por qué vienen a nuestras tierras? O algo así. ¿Han sentido algún momento ese tipo de quizás como una especie de divorcio? ¿Se ha sentido eso? ¿O no, nunca siempre ha habido hospitalidad en las personas que han estado acá? Bueno, para mí no, porque siempre los nativos que estaban, había poquito nomás había. Sí. Poquito nomás. Sí. Los que veníamos de acá de la sierra, de Chanchamayo, de cualquier otro sitio, bueno, con ellos trabajábamos, ¿no? Porque de ahí para adelante, bueno, hubo cambios. Por ejemplo, en el parque nomás, en el parque viejo que le llaman, ese es el último tema, el parque de los fundadores. Claro. Los fundadores le puso Damián Magro. Damián Magro, era un español. Ya, Joaquín Capelli. El parque Joaquín Capelli. Claro, es a este lado donde venden comidas así, ese pedazo. Ese era el parque Joaquín Capelli. Ese era el parque viejo, el parque viejo. Ya, pero